Bueno, empezamos con la clase número 1 sobre metodología de la investigación. Para ello deberíamos de hablar de lo que son procesos de investigación. Un proceso de investigación empieza definiendo el área temática o el área y la línea de investigación que uno va a trabajar. Por ejemplo, puede decir que va a trabajar en el área de empresariales dentro de la línea de marketing y de la sublínea de mercadotecnia. Una vez que quiera definir, por ejemplo, la factibilidad de implementar un servicio o explotar un producto. Para ello, una vez definida el área temática en el cual va a trabajar, debe definir cuál es el problema para realizar dicha investigación, formulando y definiendo los inconvenientes principales para desarrollar una idea principal. Una vez hecho esto, debería de delimitar el problema a una cierta área o a un cierto servicio o a un cierto producto para poder trabajarlo mejor. El cuarto paso sería la formulación del marco teórico. ¿Cuáles son las teorías que están vigentes sobre el tratado o la gestión del servicio o el producto que uno quiere investigar o desarrollar? Hecho esto, el paso número 5 sería un diseño concreto de cómo tendría que desarrollar o formular la investigación para llegar al objetivo final. Tendría que definir la operacionalización o los indicadores que trabajarían para el desarrollo del producto o del servicio. Además, deben de establecerse las técnicas de recolección de datos y los instrumentos con el cual yo voy a recolectar los datos, sea estas encuestas, observaciones, análisis de manuales de funciones y procedimientos de una empresa o simplemente la investigación que se está haciendo en un área determinada del servicio. Una vez hecho esto, se recaudan los datos, se hace un procesamiento de dichos datos, se hace un análisis y esto genera una síntesis o una conclusión que responde o da una solución a la formulación del problema de investigación que se estaba desarrollando. Para poder hacer esto, en primer lugar, hay que tener una idea preliminar de lo que se quiere investigar, permitir estructurar esta idea y establecer la situación problemática, qué es lo que hace que sea realmente esto un problema, un inconveniente o la factibilidad de realizar realmente el trabajo. Hecho esto, teniendo la problemática, se debe o deriva la justificación de la investigación, en qué se basa o cuál sería lo útil de la investigación dada. Entonces, la idea preliminar, contrastando con la situación problemática y la justificación, debe de establecerse que esa idea o ese proyecto de investigación en realidad debe de ser relevante o de importancia para un punto de la sociedad en sí. Una vez que se selecciona esto, se debe definir cuál es el problema y del problema se quita el objetivo de la investigación, por el cual se tiene que basarse o se construye la evidencia a evaluar por medio de un método. Y tiene que basarse en un marco teórico que es y debe de generar una contribución personal a las teorías, en este caso sería económicas, administrativas o de marketing, con un modelo particular que debe de estar basado en una hipótesis que se debe de probar con un método determinado, con un programa de trabajo y con un programa financiero para desarrollar la investigación en sí. Entonces, para poder hacer una investigación, primero debemos definir las teorías en las cuales se basa esta investigación
Esto conduce a un método de trabajo para poder analizar y evaluar si va a ser factible desarrollar esta investigación, generando una metodología del trabajo para generar luego el objeto o la investigación. ¿Por qué se utiliza una metodología? Porque se necesita una manera sistemática de controlar, empírica y crítica de ver cómo se lleva a cabo la investigación. Porque la mayoría de las ideas iniciales de una investigación son normalmente vagas e imprecisas, y porque es necesario transformar el planteamiento de los planteamientos iniciales en forma precisa y estructurada. Método circular de los procesos de investigación científica. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los aspectos generados de la información, la teoría, la hipótesis y la observación, los controles metodológicos de la investigación, la deducción, la inferencia lógica, la contrastación de hipótesis, la medición y la estimación de los parámetros, y la información de concepto que se debe de evaluar si es o no es verdadera y en qué porcentaje impacta o no impacta, o es realmente factible o no factible desarrollar alguna solución, algún servicio, algún producto dentro de esta investigación dada. Y los transformadores de la información, que hace que la referencia de los cambios por los que sufre la información al interactuar con los generadores de información, con los controles del mismo, y verificar realmente la veracidad del proceso y si es factible o no es factible, si es útil o no es útil. El proceso de investigación científica, considerado como un sistema dinámico circular, permite alternativas para los puntos de inicio y finalización de los procesos. Ejemplo, una investigación puede tener su inicio en la formulación de una hipótesis y terminar con una teoría, y viceversa. De una teoría puede generarse una nueva hipótesis para corroborar que esa teoría sea verdadera y siga siendo funcional en la actualidad. Pero también puede iniciarse a partir de un acto de observación y finalizarse con una prueba de hipótesis que puede conducir a una generalización empírica de los resultados. Entonces, ¿cómo comienza un trabajo de investigación? Normalmente formulando, se encuentra generalidades empíricas, algo que yo veo que no está comprobado y que yo quiero estudiar la forma de darle una estructura formal metodológica en donde pueda comprobarse los resultados y los procesos que generó ese resultado. Entonces yo tengo mis generalizaciones empíricas. Esto genera una formación de conceptos y de preposiciones y ordenamiento de proposiciones que a la vez se basan en una teoría. Se crea una deducción logística. De esta deducción logística se genera una hipótesis o unas preguntas que deben de corroborarse su verdad o su falsedad. Se genera una interpretación con un instrumento escalable o muestreo. Se vuelve a realizar una observación y en esta observación se hace una medición, un resumen, una estimación o un parámetro. Y vuelve a la generalización empírica para la construcción de hipótesis, para las decisiones de aceptar o rechazar la hipótesis, para generar una inferencia lógica y para afectar una teoría determinada. Bueno, con eso es todo.